Acababa de tocar el timbre del chalet de mi hija en el Saler, cuando mi vida cambió para siempre. Llevaba en las manos la cuna de madera que había restaurado durante semanas para mi primer nieto, un álbum familiar de 5 generaciones, y el corazón lleno de ilusión. Me había arreglado especialmente para el baby shower, vestido nuevo, peinado en la peluquería del barrio. Incluso me había comprado zapatos que me apretaban pero que consideré apropiados para la ocasión. Cuando Beatriz abrió la puerta, su cara se descompuso como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces aquí, mamá? Te dije que era solo para familia cercana». Me espetó sin siquiera saludarme. Detrás de ella escuchaba las risas elegantes de 30 invitados, el tintineo de copas de champán, música suave, un mundo del que, aparentemente, yo no formaba parte. «Soy tu madre, Beatriz. Soy la abuela de tu bebé», le respondí confundida, sin entender por qué mi propia hija me miraba como si fuera una mendiga pidiendo limosna en su puerta. Habíamos hablado del baby shower durante semanas. Yo había asumido que, obviamente, estaría invitada a celebrar a mi primer nieto. Entonces apareció Alejandro, mi yerno, con esa sonrisa despectiva que había perfeccionado durante años. Se acercó a la puerta y, elevando la voz para que todos los invitados pudieran escucharlo perfectamente, declaró: «Pilar, esto es incómodo. Tu presencia descompone el ambiente. Es obvio que no perteneces aquí. Mira a tu alrededor. Esto es una reunión de profesionales, de gente de cierto nivel. Tú no encajas». Lo que vino después fue peor que cualquier pesadilla. Mi hija, mi propia hija a quien había criado sola durante 10 años después del divorcio, explotó delante de 30 extraños. «Vete de una vez. Arruinas todo con tu pobreza. Mira cómo vienes vestida. Das pena. No quiero que mi hijo piense algún día que venimos de la miseria». El silencio que siguió fue ensordecedor. 30 pares de ojos me miraban con una mezcla de lástima y asco. Una señora mayor murmuró: «Pobre mujer, qué vergüenza». Alguien susurró: «¿Es realmente su madre?». Otro comentó: «Qué situación tan incómoda». Me quedé paralizada en esa puerta, sosteniendo los regalos que había preparado con tanto amor, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Era como si me hubieran abofeteado públicamente. Peor aún, era como si mi propia hija hubiera tomado un megáfono para anunciar al mundo que yo era una vergüenza, un estorbo, algo de lo que había que deshacerse. Dejé los regalos en el suelo de mármol de su entrada y me di la vuelta. Mientras caminaba hacia mi viejo Peugeot, escuché a Alejandro dirigirse a los invitados con voz teatral: «Disculpen el espectáculo, por favor. Algunas personas no entienden los límites sociales. Continuemos con la celebración». Conduje hasta casa llorando como no había llorado desde el día de mi divorcio. Me senté en mi modesto apartamento de Ruzafa, mirando las fotos familiares que decoraban mis paredes, preguntándome en qué momento mi hija había llegado a avergonzarse tanto de mí, en qué momento me había convertido en la madre que había que esconder. Pero esa noche, mientras me servía una copa de vino barato y repasaba una y otra vez la humillación vivida, tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de que mi querida hija y mi despreciativo yerno conocieran la verdad sobre quién era realmente Pilar Navarro, porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que llevaba 8 años, ocultando cuidadosamente, era que esa madre pobre y avergonzante era propietaria de algo más que un apartamento modesto en Ruzafa. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, cómo una simple administrativa sanitaria se convirtió en lo que soy hoy, y por qué decidí que había llegado el momento de que toda Valencia conociera la verdadera historia de la familia Navarro. Mi nombre es Pilar Navarro Castellanos, tengo 64 años, y mi historia comenzó hace mucho más tiempo de lo que mi hija jamás se imaginó. Nací en el barrio obrero de Campanar, en una casa de 2 habitaciones donde vivíamos mis padres, mis 3 hermanos y yo. Mi padre, Joaquín Navarro, era mecánico en los talleres del puerto de Valencia, y mi madre, Carmen Castellanos, costurera a domicilio que trabajaba hasta altas horas para sacar adelante a la familia. Desde pequeña entendí que la vida no iba a regalarme nada. Mientras mis amigas jugaban en la calle, yo ayudaba a mi madre con las costuras o cuidaba a mis hermanos menores. A los 14 años ya trabajaba medio turno limpiando oficinas para costear mis estudios de bachillerato. Mi madre siempre me decía: «Pilar, tú tienes algo especial en la cabeza. No te conformes con lo que tenemos. Estudia, hija, que el saber es lo único que nadie te puede quitar». Y estudié como una posesa.
Saqué mi título de bachillerato con matrícula de honor trabajando de noche y estudiando de madrugada. Conseguí una beca para estudiar Administración y Finanzas en la Universidad de Valencia, donde conocí a Fernando Navarro, un estudiante de medicina 5 años mayor que yo. Fernando no venía de dinero, pero sí de una familia de clase media de Sagunto, que veía con buenos ojos que su hijo se casara con una chica trabajadora y seria. Nos casamos en 1983, cuando yo tenía 22 años. Fue una boda sencilla en la parroquia de mi barrio, con un banquete en el salón social del centro parroquial y vestido prestado de mi prima Remedios. Fernando había terminado medicina y comenzaba su residencia en traumatología, mientras yo trabajaba como administrativa en el Hospital Clínico Universitario. Vivíamos en un apartamento de alquiler en Benimaclet, contando cada peseta, pero felices y llenos de planes. Beatriz nació en 1989, después de 6 años de matrimonio durante los cuales Fernando y yo trabajamos sin descanso para ahorrar. Cuando quedé embarazada, yo ya había ascendido a supervisora administrativa en el área de facturación del hospital, y Fernando era traumatólogo titular, con consulta privada propia. Habíamos comprado nuestro primer piso en Malvarrosa, pequeño pero con vistas al mar, y creíamos que la vida nos sonreía por fin. Los primeros años de Beatriz fueron maravillosos. Era una niña preciosa, inteligente, curiosa. Fernando y yo nos turnábamos para cuidarla cuando el otro trabajaba. Los domingos íbamos a la playa de familia, comíamos paella en casa de mis padres, vivíamos esa vida de clase media trabajadora que habíamos soñado. Beatriz creció rodeada de amor, pero también viendo el esfuerzo constante que suponía mantener nuestro nivel de vida. Cuando Beatriz tenía 8 años, comenzaron los problemas en mi matrimonio. Fernando había empezado a ganar dinero considerable con su consulta privada y sus operaciones en clínicas exclusivas. Yo, por mi parte, había sido promovida a directora administrativa del área económica del hospital clínico, manejando presupuestos millonarios y aprendiendo los entresijos del negocio sanitario. Pero Fernando comenzó a cambiar. Se compró un BMW, empezó a vestir trajes caros, a frecuentar restaurantes exclusivos con otros médicos de éxito y, poco a poco, comenzó a avergonzarse de mí. «Pilar, no puedes venir así vestida a la cena de la asociación médica», me decía. «Pilar, cuando hables con mis colegas, no menciones que tu padre era mecánico. Pilar, ¿no podrías arreglarte un poco más? Pareces una administrativa cualquiera». La gota que colmó el vaso llegó cuando Beatriz tenía 15 años. Fernando había conocido a Cristina Sánchez Villareal, una anestesista de 35 años, divorciada, hija de una familia de médicos ilustres de Valencia, rubia, elegante, con esa clase social que Fernando creía que le faltaba a nuestra familia. Una noche llegó a casa y me dijo sin preámbulos: «Pilar, ya no somos compatibles. Yo he evolucionado. Tú te has quedado estancada. Quiero el divorcio». El proceso de divorcio fue una pesadilla que duró 2 años. Fernando contrató al mejor abogado matrimonialista de Valencia, mientras yo tuve que conformarme con uno de oficio. Él alegó que yo era una mujer sin ambiciones que había impedido su crecimiento profesional. Pedía la custodia compartida de Beatriz y se negaba a pagar pensión compensatoria, argumentando que yo tenía un sueldo más que suficiente como directora administrativa. Durante esos 2 años de guerra legal, sucedió algo que cambió mi vida para siempre. El hospital clínico estaba siendo privatizado parcialmente y se buscaban inversores para crear un grupo hospitalario privado que gestionara varios centros. Yo conocía perfectamente los números, las debilidades y fortalezas del sistema, las oportunidades de negocio. Tenía contactos con proveedores, conocía cada departamento, cada flujo de dinero. Mientras Fernando peleaba por quitarme la mitad de nuestros pocos bienes, yo estaba invirtiendo silenciosamente todos mis ahorros, mi parte de la venta del piso. Incluso pedí un préstamo hipotecario para comprar participaciones en el futuro Grupo Hospitalario Levante. Era un riesgo enorme, pero algo dentro de mí me decía que esa era mi oportunidad de no depender nunca más de nadie. El divorcio se firmó en 2016. Fernando se quedó con su consulta, su BMW y su nueva vida con Cristina. Yo me quedé oficialmente con casi nada. Un apartamento modesto en Ruzafa que compré con el préstamo, mi trabajo administrativo y la custodia compartida de Beatriz. Lo que Fernando no sabía era que ya poseía el 12% del grupo hospitalario que acababa de nacer y que crecería de forma exponencial en los siguientes años. Beatriz, que ya tenía 17 años, comenzó a culparme del divorcio. «Papá dice que no supiste adaptarte a su éxito», me reprocharía.
Dice que fuiste siempre una mediocre, que no entendía sus ambiciones. Fernando la había convencido de que yo era la responsable del fracaso matrimonial, por no haber sabido crecer como persona. Cuando Fernando se casó con Cristina en una ceremonia elegante en el Hotel Las Arenas, Beatriz fue madrina de honor. Yo no estuve invitada, obviamente. Beatriz llegó a casa esa noche hablando maravillas de la boda, de lo elegante que era Cristina, de lo bien que se veía Fernando con una mujer de su nivel. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, entendiendo que había perdido no solo a mi marido, sino también a mi hija. Los años siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Por las mañanas trabajaba como directora administrativa en el hospital público. Por las tardes, estudiaba finanzas y administración hospitalaria. Por las noches revisaba los informes del grupo hospitalario privado, del que era socia creciente. Cada año reinvertía mis dividendos para comprar más participaciones. Vivía modestamente, vestía sencillo, pero mi patrimonio crecía exponencialmente. Beatriz estudió arquitectura en la Universidad Politécnica, carrera que yo pagué íntegramente, aunque ella le decía a todo el mundo que era gracias al éxito profesional de papá. Durante sus años universitarios, comenzó a avergonzarse abiertamente de mí. «Mamá, no puedes venir así a mi graduación. La gente va a pensar que soy hija de una administrativa cualquiera», me decía, como si ser administrativa fuera algo vergonzoso. Cuando conoció a Alejandro Sánchez Mora en una conferencia sobre arquitectura sostenible, supe inmediatamente que había problemas. Alejandro venía de una familia de abogados tradicionales de Valencia, con apellidos ilustres pero con menos dinero del que aparentaban. Desde el primer día me trató con condescendencia. «Ah, tú eres Pilar, la madre administrativa. Qué interesante. El sector público debe ser muy estable». La boda de Beatriz y Alejandro en 2021 fue el segundo momento más humillante de mi vida antes del baby shower. Me sentaron en la mesa del fondo, junto a los compañeros de trabajo de Fernando y algunos familiares lejanos. Cuando llegó el momento de los brindis, Fernando habló de la nueva etapa de Beatriz en una familia de abolengo. Alejandro agradeció a los abuelos paternos por haber inculcado valores de excelencia, pero nadie mencionó mi papel en la vida de Beatriz. Esa noche, viendo a mi hija bailar su vals rodeada de una sociedad que me excluía sistemáticamente, tomé una decisión. Era hora de revelar quién era realmente Pilar Navarro, pero lo haría de forma estratégica, cuando el momento fuera perfecto para que el impacto fuera máximo. Durante 3 años mantuve mi fachada de madre pobre y trabajadora, mientras mi imperio hospitalario crecía hasta convertirme en la principal accionista de 6 hospitales privados en la Comunidad Valenciana. Cada humillación, cada desprecio, cada comentario despectivo de Alejandro los archivaba en mi memoria como combustible para lo que estaba por venir. Y entonces llegó el anuncio del embarazo de Beatriz, y con él, la oportunidad perfecta para ajustar cuentas con una familia que había decidido que yo era un estorbo que había que esconder. Lo que ni Beatriz ni Alejandro jamás sospecharon es que mientras ellos me catalogaban como la madre pobre que da vergüenza, yo me había convertido silenciosamente en una de las empresarias más poderosas del sector sanitario privado de la Comunidad Valenciana. Pero permítanme explicarles exactamente cómo una simple administrativa construyó un imperio de 95 millones de euros sin que nadie en su familia lo supiera. Todo comenzó en 2014, 2 años antes de mi divorcio, cuando el gobierno valenciano anunció la privatización parcial de varios hospitales públicos. Yo, como directora administrativa del Hospital Clínico, tenía acceso privilegiado a información que valía millones. Conocía los costos operativos reales, las deficiencias estructurales, las oportunidades de mejora, los contratos con proveedores, incluso las debilidades financieras que hacían vulnerables a estos centros. Mientras Fernando gastaba nuestros ahorros en su BMW y sus trajes de diseñador, yo estudiaba de madrugada los informes financieros de hospitales privados exitosos en Madrid y Barcelona. Aprendí sobre flujos de caja, márgenes operativos, rentabilidad por especialidad médica, eficiencia en gestión de personal. Lo que para otros eran números aburridos, para mí se convirtieron en la hoja de ruta hacia la independencia económica. La oportunidad llegó cuando se creó el consorcio que daría vida al Grupo Hospitalario Levante. Necesitaban inversores locales que aportaran no solo capital, sino conocimiento específico del sistema sanitario valenciano. Yo tenía ambas cosas.
Había logrado ahorrar 180.000 euros trabajando doble turno durante años y poseía información privilegiada sobre el funcionamiento interno del sistema hospitalario que ningún inversor externo podía igualar. El riesgo era enorme. Si la inversión fallaba, perdería todos mis ahorros y quedaría realmente en la ruina que Fernando ya proclamaba que era mi destino. Pero algo en mi interior me decía que esa era mi única oportunidad de no depender jamás de nadie. La noche que firmé el primer contrato de inversión, temblaron tanto mis manos que tuve que sujetar el bolígrafo con las dos. Mi primera participación fue del 3% en el Hospital Universitario Levante, que se creó a partir de la reconversión del antiguo Hospital de la Ribera. Pero yo tenía un plan más ambicioso. Cada dividendo que recibiera, cada euro de beneficio, se reinvertiría en comprar más participaciones. Viviría modestamente, ahorraría hasta el último céntimo y crecería silenciosamente hasta sin convertirme en accionista principal. Durante el proceso de divorcio, mientras Fernando luchaba por quitarme la mitad de nuestro piso y nuestros pocos bienes, yo ya poseía activos por valor de 800.000 euros que él desconocía completamente. Los documentos societarios estaban a nombre de P. Navarro Castellanos, y como nunca habíamos tenido cuentas bancarias conjuntas para mis inversiones, Fernando jamás supo de su existencia. El momento más delicado llegó cuando Fernando exigió transparencia total sobre mis ingresos y patrimonio durante las negociaciones del divorcio. Su abogado pidió mis extractos bancarios, mis declaraciones de renta, incluso mis nóminas, pero mis inversiones hospitalarias estaban estructuradas a través de la sociedad Inversiones Sanitarias Mediterráneo S.L., de la cual yo era administradora única. Legalmente, mis activos personales eran exactamente lo que mostraban mis cuentas, el sueldo de directora administrativa y algunos ahorros modestos, mientras Fernando celebraba quedarse con la parte del león de nuestro matrimonio. Yo firmaba en secreto la adquisición del 15% adicional del Hospital Maternal Virgen de los Desamparados, el centro donde más tarde Beatriz daría a luz sin saber que su madre pobre era propietaria del lugar. La ironía era tan perfecta que parecía diseñada por el destino. Los años posteriores al divorcio fueron de crecimiento exponencial. El Grupo Hospitalario Levante se expandió adquiriendo el Hospital Quirónsalud Valencia, el Centro Médico Tecnon Valencia, la Clínica Benidorm, el Hospital Internacional Medimar y el Hospital Mesa del Castillo. En cada adquisición, yo aumentaba mi participación hasta convertirme en la accionista principal con el 67% del grupo completo. Pero el golpe maestro llegó en 2019, cuando el prestigioso bufete Sánchez Mora & Asociados, sí, la firma donde trabajaba mi querido yerno Alejandro, atravesó una crisis financiera severa por 3 demandas millonarias que habían perdido estrepitosamente. Necesitaban un inversor silencioso que aportara capital sin interferir en la gestión diaria. A través de mi sociedad de inversiones, me convertí en propietaria del 40% del bufete, donde Alejandro presumía de trabajar para gente de abolengo. La documentación que he conservado meticulosamente durante todos estos años incluye contratos de compraventa de participaciones societarias autentificados ante notario, actas de juntas de accionistas donde constan mis decisiones empresariales, informes financieros anuales firmados por auditores externos, pólizas de seguros de responsabilidad civil por valor de 50 millones de euros, e incluso grabaciones de audio de reuniones directivas, donde explícitamente solicito mantener el anonimato para evitar conflictos con mi situación familiar personal. Mi patrimonio actual, certificado por la auditora PricewaterhouseCoopers en el último informe anual, asciende a 73 millones de euros en activos hospitalarios directos, 22 millones en inversiones diversificadas, inmuebles, fondos de inversión, acciones bursátiles y participaciones empresariales valoradas en 8 millones de euros adicionales. Total, 103 millones de euros de patrimonio neto, convirtiendo a la madre pobre y avergonzante en una de las mujeres más ricas de Valencia. Durante todos estos años, mantuve una doble vida perfectamente orquestada. Por las mañanas era Pilar Navarro, la directora administrativa que tomaba el metro para ir al hospital público. Llevaba bocadillos caseros para almorzar y compraba ropa en los centros comerciales baratos de Ruzafa. Por las tardes y fines de semana era P. Navarro, la empresaria hospitalaria que asistía a juntas directivas, revisaba balances financieros y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados y pacientes.
La clave para mantener este secreto fue crear compartimentos estancos en mi vida. Tenía 2 números de teléfono, uno personal que conocían Beatriz y Fernando y otro empresarial para mis actividades como inversora. Tenía 2 direcciones, mi apartamento modesto de Ruzafa donde vivía realmente y una oficina elegante en el Ensanche donde se celebraban las reuniones corporativas. Incluso tenía 2 estilos de vestir, ropa sencilla para mi vida familiar, trajes de diseñador que guardaba en la oficina para mis funciones empresariales. El doctor Fernando Alcántara, director general del Hospital Maternal Virgen de los Desamparados, conocía perfectamente mi verdadera identidad. En las juntas mensuales me trataba con el respeto que merecía la propietaria principal. Señora Navarro, sus decisiones sobre la ampliación del área de maternidad han sido brillantes. Los ingresos han crecido un 23% este año, pero él ignoraba completamente que yo tenía una hija que me consideraba una administrativa fracasada. La situación más surrealista se produjo cuando Alejandro, durante una cena familiar en 2022, se jactó de haber ganado un caso importante que había salvado económicamente al UNTAS, Bufete Sánchez Mora. Lo que él no sabía era que yo, como propietaria del 40% de la firma, había recibido un informe detallado sobre ese caso y sabía que, en realidad, habían ganado por un tecnicismo legal, no por su brillantez jurídica. Más aún, sabía que Alejandro tenía una evaluación interna mediocre y que su puesto estaba en peligro por sus constantes errores profesionales. La tentación de revelar mi verdadera identidad había sido constante durante años, especialmente cuando Beatriz me humillaba públicamente o cuando Alejandro me trataba con su desprecio característico. Pero siempre me contenía pensando en el momento perfecto, en la ocasión donde el impacto fuera máximo y la lección más contundente. Ese momento llegó con el anuncio del embarazo de Beatriz, cuando me contó que daría a luz en el Hospital Maternal Virgen de los Desamparados, porque Alejandro tiene contactos que nos consiguieron plaza en el mejor centro privado de Valencia. Supe que el destino me había regalado la oportunidad perfecta. Mi propia hija daría a luz en mi hospital, atendida por mi equipo médico, en instalaciones que yo había financiado y mejorado, sin tener la más mínima idea de que su madre pobre era la dueña del lugar. Durante los meses de embarazo, mientras Beatriz planificaba el baby shower y excluía sistemáticamente a la abuela vergonzante, yo preparaba meticulosamente la revelación que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Contraté al mejor bufete de abogados mercantiles de Madrid para reestructurar mis sociedades. Contacté con investigadores privados para documentar las vulnerabilidades financieras de Alejandro y comencé a planificar una donación pública millonaria que haría imposible ocultar mi verdadera identidad. La humillación del baby shower fue la gota que colmó el vaso, pero también el detonante perfecto para ejecutar un plan que llevaba años madurando en silencio. Era hora de que toda Valencia conociera la verdadera historia de Pilar Navarro Castellanos, y era hora de que mi familia aprendiera que el poder real no se mide por las apariencias, sino por la capacidad de transformar la adversidad en triunfo. La noche del baby shower, sentada en mi apartamento de Ruzafa con los ojos hinchados de llorar y el corazón partido en 1000 pedazos, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que me humillaran nunca más, pero esta vez no sería una venganza emocional e impulsiva. Sería una operación quirúrgica, meticulosa, devastadoramente eficaz. Tenía el poder, tenía los recursos, y ahora tenía la motivación perfecta. A las 8 de la mañana del lunes siguiente, llamé a Natalia Romero, la mejor abogada mercantil de Valencia y una de las pocas personas que conocía mi verdadera identidad empresarial. Natalia, necesito verte urgentemente. Es hora de cambiar las reglas del juego, le dije. 1 hora después, estaba en su elegante despacho de la Gran Vía, contándole lo sucedido en el baby shower y explicándole mis intenciones. Pilar, lo que me cuentas es terrible, pero también es la oportunidad perfecta, me dijo Natalia mientras revisaba mis documentos societarios. Llevas 8 años manteniendo el anonimato por respeto a tu familia, pero ellos han demostrado que no merecen esa consideración. Es hora de que sepan quién eres realmente, y yo te voy a ayudar a hacerlo de la forma más impactante posible. El primer paso fue contratar los servicios de García y Mendizábal Investigaciones Privadas, la firma más discreta y eficaz de la Comunidad Valenciana. Carlos Mendizábal, exinspector de Hacienda reconvertido en investigador privado,
Tenía una reputación impecable por descubrir secretos que sus clientes necesitaban conocer. Señora Navarro, me dijo durante nuestra primera reunión, quiero que sepa que lo que vamos a investigar puede revelarnos información muy dura. ¿Está preparada para conocer toda la verdad sobre su familia? Le expliqué que necesitaba un dossier completo sobre Alejandro Sánchez Mora, su situación financiera real, sus deudas, su desempeño profesional, incluso su vida personal si había algo relevante. También quería información detallada sobre la situación económica de Beatriz, sus gastos, sus ingresos reales y cualquier vulnerabilidad que pudiera usar estratégicamente. No era venganza ciega, era inteligencia empresarial aplicada a una situación familiar. Los resultados de la investigación llegaron 2 semanas después y fueron más devastadores de lo que había imaginado. Alejandro no solo tenía una deuda de 127.000 euros con Hacienda por evasión fiscal, sino que había falsificado documentos para ocultar ingresos de su consulta privada. Su desempeño en el bufete Sánchez Mora era tan mediocre que había perdido 3 casos importantes en el último año, causando pérdidas millonarias a sus clientes. Su evaluación interna lo calificaba como abogado de riesgo alto, y existían documentos internos recomendando su despido. Pero lo más interesante era su situación patrimonial real. El chalet de El Saler donde vivían estaba hipotecado al 95% de su valor, con cuotas mensuales de 3.200 euros que apenas podían pagar. El BMW de Alejandro estaba financiado con un préstamo personal al 12% de interés. Sus trajes de diseñador, sus relojes caros, incluso las joyas de Beatriz estaban comprados a crédito. La familia de Abolengo vivía una farsa económica sostenida por deudas e hipotecas. Beatriz, por su parte, había abandonado su trabajo como arquitecta, después del matrimonio porque Alejandro gana suficiente para mantener nuestro nivel de vida. Su último proyecto arquitectónico había sido un fracaso que le costó una demanda por defectos estructurales. Desde entonces, se dedicaba exclusivamente a mantener apariencias sociales sin generar ningún ingreso. Su única fuente de dinero eran las transferencias mensuales que yo le hacía para ayudarla con sus gastos y que ella le decía a todo el mundo que procedían de las inversiones exitosas de Alejandro. Carlson Mendizábal también investigó su círculo social y descubrió que varios de sus amigos, de alta sociedad, los consideraban unos nuevos ricos pretenciosos. Los Sánchez Mora viven por encima de sus posibilidades y todo el mundo lo sabe, le había confesado una fuente cercana a la familia. Alejandro presume de casos que no ha ganado, y Beatriz habla de una herencia familiar que no existe. Son la comidilla de Valencia. Paralelamente, encargué a un segundo investigador, especializado en genealogía y herencias, que rastreara el verdadero origen de la familia Sánchez Mora. Los resultados fueron hilarantemente irónicos. El abolengo de Alejandro se remontaba a un bisabuelo que había sido escribiente en un juzgado de pueblo, y su tradición familiar de abogados ilustres consistía en que su padre había sido funcionario de justicia en un tribunal comarcal. No había títulos nobiliarios, no había grandes propiedades históricas, no había ninguna de las glorias familiares que Alejandro presumía constantemente. Con toda esta información en mis manos, desarrollé junto a Natalia una estrategia de revelación gradual que maximizaría el impacto psicológico y social. No se trataba de humillarlos como ellos me habían humillado a mí, sino de enseñarles una lección sobre la diferencia entre el poder real y las apariencias falsas. El primer elemento de la estrategia fue reestructurar mis sociedades para hacer pública mi identidad como propietaria del grupo hospitalario. Natalia redactó una nueva estructura societaria donde Pilar Navarro Castellanos aparecía claramente como presidenta y accionista mayoritaria de todas mis empresas. Ya no habría más P. Navarro anónima. Sería yo, con nombre y apellidos, asumiendo públicamente mi rol empresarial. El segundo elemento fue planificar una donación millonaria que generara impacto mediático. Decidimos donar 8 millones de euros para construir la nueva ala pediátrica Pilar Navarro en el Hospital Maternal Virgen de los Desamparados, con una ceremonia de inauguración que sería cubierta por todos los medios de comunicación valencianos. La placa conmemorativa narraría mi historia, mujer trabajadora que construyó un imperio sanitario desde la humildad y el esfuerzo. El tercer elemento fue el más delicado: informar discretamente al Consejo Directivo del bufete Sánchez Mora sobre la situación de Alejandro. Como propietaria del 40% de la firma, tenía derecho a exigir una evaluación completa
de todos los socios. El informe de Carlos Mendizábal sería presentado oficialmente como due diligence de mi inversión, exponiendo todos los problemas profesionales y financieros de Alejandro ante sus superiores. El cuarto elemento fue el golpe de gracia, una reestructuración completa de mi testamento. Natalia redactó un nuevo documento donde Beatriz quedaba excluida de la herencia principal, recibiendo únicamente un fideicomiso de 2 millones de euros condicionado a que cumpliera 500 horas de trabajo social en hospitales públicos para aprender el valor del servicio a la comunidad. El resto de mi patrimonio se destinaría a fundaciones benéficas y a una beca de estudios para jóvenes de familias trabajadoras. Durante 3 semanas trabajamos en perfeccionar cada detalle del plan. Natalia contactó con periodistas económicos de las provincias y Levante EMB para programar entrevistas sobre el éxito empresarial de una valenciana ejemplar. Yo ensayé respuestas para posibles preguntas sobre mi familia, preparándome para hablar con dignidad, pero sin ocultar la verdad sobre cómo me habían tratado. También coordiné con el doctor Fernando Alcántara la logística de la revelación en el hospital durante el parto de Beatriz. Fernando entendió perfectamente la situación y aceptó colaborar. Señora Navarro, usted ha sido una propietaria ejemplar durante todos estos años. Su hija debería estar orgullosa de tener una madre como usted, no avergonzada. Será un honor apoyarla en este momento. El aspecto más complejo fue calcular el momento exacto de cada revelación. La investigación de Carlos había revelado que Alejandro tenía una reunión con Hacienda, programada para el 15 de diciembre, donde se decidiría si sus irregularidades fiscales resultarían en una sanción administrativa o en cargos criminales. Si ejecutaba mi plan antes de esa fecha, podría usar esa información como presión adicional. Beatriz, por su parte, tenía fecha probable de parto para el 8 de diciembre. Si todo salía según lo planeado, la revelación de mi identidad como propietaria del hospital ocurriría el mismo día que naciera mi nieto, creando un contraste perfecto entre el momento más vulnerable de Beatriz y el momento de mi máximo poder. Una noche, revisando todos los documentos preparados para la ejecución del plan, me invadió una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque había llegado a este punto con mi propia hija. Determinación porque había decidido que merecía respeto y dignidad después de décadas de sacrificios. No era venganza por venganza, era justicia postergada. La última preparación fue la más personal. Escribí una carta para mi nieto, explicándole la verdad sobre su abuela para cuando fuera mayor de edad. Quería que supiera que había construido hospitales para salvar vidas, no para presumir riqueza, que había elegido vivir modestamente mientras ayudaba a miles de pacientes y empleados, que el verdadero éxito no se mide por lo que aparentas, sino por lo que construyes y por cómo tratas a los demás. El día que Beatriz entró en trabajo de parto, yo estaba preparada. Tenía los documentos organizados, los contactos coordinados y la determinación necesaria para ejecutar el plan que cambiaría para siempre la historia de nuestra familia. Era hora de que la madre pobre y avergonzante se transformara en la empresaria respetada que siempre había sido, pero que había mantenido oculta por amor malentendido. La ejecución comenzó 3 días después del baby shower, el 15 de noviembre, con una llamada aparentemente inocente a Beatriz. Usando mi tono maternal más dulce, le dije: «Hija, he estado reflexionando sobre lo que pasó el sábado. Entiendo que mi presencia te resulte incómoda, así que he decidido darte más espacio. A partir de ahora, vas a tener que aprender a ser más independiente». Beatriz interpretó mis palabras como la rendición de una madre derrotada. «Me parece perfecto, mamá. Ya era hora de que entendieras que tenemos mundos diferentes. Alejandro y yo necesitamos relacionarnos con gente de nuestro nivel», me respondió con esa crueldad casual que había perfeccionado durante años. Lo que ella no sabía era que acababa de firmar su propia sentencia. El primer movimiento fue sutil pero devastador. Cancelé todas las transferencias mensuales que le había estado enviando durante años. Esos 2.400 euros mensuales que recibía para gastos varios y que ella presumía ante sus amigas como parte de las inversiones exitosas de Alejandro, desaparecieron sin previo aviso. No hubo confrontación, no hubo explicaciones dramáticas, simplemente dejé de enviar el dinero. Paralelamente, instruí a mi contable, José María Villanueva, para que iniciara una auditoría rutinaria de todas las empresas en las que tengo participaciones, incluido el bufete Sánchez Mora y Asociados.
Señora Navarro, me dijo José María cuando le expliqué la situación. Esto va a generar mucha presión interna en la firma. Cuando los socios descubran que su propietaria mayoritaria, está investigando irregularidades, van a querer respuestas inmediatas. La auditoría comenzó oficialmente el 18 de noviembre. Un equipo de 4 auditores de la firma Deloitte se presentó en las oficinas del bufete para revisar todos los casos, contratos y finanzas de los últimos 3 años. Alejandro, que desconocía completamente mi identidad como socia, interpretó la auditoría como una inspección rutinaria de los inversores silenciosos de la firma. Su arrogancia inicial pronto se transformó en nerviosismo cuando los auditores comenzaron a hacer preguntas específicas sobre sus casos perdidos. Mientras tanto, coordiné con Natalia Romero el segundo movimiento, la reestructuración pública de mis sociedades. El 22 de noviembre, el Registro Mercantil de Valencia registró oficialmente los cambios en la estructura directiva del Grupo Hospitalario Levante. Por primera vez en 8 años, Pilar Navarro Castellanos aparecía públicamente como presidenta ejecutiva y accionista mayoritaria, 67%, de 6 hospitales privados en la Comunidad Valenciana. La noticia llegó a los medios especializados inmediatamente. El Suplemento Económico de las Provincias publicó un artículo titulado La empresaria silenciosa que domina la sanidad privada valenciana, donde se describía mi trayectoria desde administrativa hospitalaria hasta magnate del sector sanitario. El artículo mencionaba específicamente mi patrimonio de 103 millones de euros y mi decisión de mantener un perfil bajo durante años por motivos familiares. Fernando, mi exmarido, leyó la noticia esa misma mañana mientras desayunaba con Cristina en su chalet de La Eliana. Según me contó más tarde una conocida común, su reacción fue de shock absoluto. No puede ser. Pilar no tenía nada cuando nos divorciamos. Yo revisé todas sus cuentas. Cristina, con esa elegancia superficial que la caracterizaba, le respondió: «Querido, parece que tu exmujer era más inteligente de lo que pensabas». Beatriz tardó 3 días en enterarse. Fue Alejandro quien le mostró el artículo, pálido como un muerto. «Beatriz, tienes que ver esto. Tu madre es millonaria, es propietaria de hospitales, y yo trabajo para una de sus empresas sin saberlo». La reacción inicial de Beatriz fue de negación total. «Eso es imposible. Mi madre es una administrativa retirada que vive en un apartamento barato de Ruzafa. Debe ser un error». Pero cuando llamó al periódico para aclarar el malentendido, el periodista le confirmó que toda la información había sido verificada con documentos oficiales del registro mercantil. Su madre, señora Sánchez Mora, es efectivamente una de las empresarias más exitosas de Valencia. ¿No lo sabía? Beatriz colgó el teléfono temblando. Esa noche me llamó histérica. «Mamá, ¿qué significa ese artículo? ¿Por qué dicen que eres millonaria? ¿Por qué no me habías contado nada?» Mi respuesta fue calculadamente fría. «Hija, dijiste que tenemos mundos diferentes y que necesitas relacionarte con gente de tu nivel. Simplemente estoy respetando tu decisión. Mi mundo empresarial es muy complejo. No creo que lo entiendas». El tercer movimiento fue aún más quirúrgico. El 28 de noviembre, la Junta Directiva del bufete Sánchez Mora recibió el informe preliminar de la auditoría Deloitte. El documento, de 47 páginas, detallaba todas las irregularidades encontradas en la gestión de Alejandro, casos perdidos por negligencia, facturación incorrecta a clientes e incluso indicios de conflictos de interés en varios expedientes. Don Ramón Sánchez Mora, el socio fundador y padre del actual director, convocó una reunión de emergencia. «Tenemos un problema grave», anunció ante los 5 socios principales. «Nuestro inversor mayoritario ha identificado irregularidades serias en la gestión de uno de nuestros abogados. Si no tomamos medidas inmediatas, podemos perder la inversión que nos salvó de la bancarrota hace 4 años». Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que ese inversor mayoritario era la madre de la esposa del abogado problemático. La ironía era tan perfecta que parecía sacada de una novela de Gabriel García Márquez. Alejandro comenzó a recibir presión desde todos los frentes. Sus superiores le exigían explicaciones sobre los casos perdidos. Sus colegas lo miraban con desconfianza, y los rumores sobre su posible despido circulaban por todo el bufete. Su arrogancia habitual se transformó en paranoia defensiva. «Alguien me está saboteando», le confesó Weisin a Beatriz. «Hay una conspiración para destruir mi carrera». Mientras tanto, yo mantuve mi rutina aparentemente normal.
Seguía viviendo en mi apartamento de Ruzafa, seguía comprando en el mercado del barrio, seguía vistiendo con sencillez, pero ahora, cuando los vecinos me veían en las noticias como la empresaria hospitalaria más exitosa de Valencia, sus miradas habían cambiado completamente. La señora Carmen del Tercero me dijo un día: «Doña Pilar, siempre supimos que usted era especial, pero no imaginábamos que fuera tan importante». El cuarto movimiento llegó el 3 de diciembre. La convocatoria oficial para la ceremonia de inauguración de la Ala Pediátrica Pilar Navarro en el Hospital Maternal Virgen de los Desamparados. La invitación, enviada a todas las personalidades relevantes de Valencia, incluía una biografía mía donde se detallaba mi trayectoria desde hija de un mecánico de Campanar hasta propietaria del grupo hospitalario más exitoso de la región. La ceremonia estaba programada para el 15 de diciembre, exactamente una semana después de la fecha probable de parto de Beatriz. La coordinación temporal era perfecta. Mi nieto nacería en MI Hospital, atendido por MI Equipo Médico, y una semana después, todo Valencia conocería la historia completa de su abuela empresaria. Beatriz, que seguía en la 8ª semana de embarazo, comenzó a mostrar signos de estrés severo. Su ginecólogo, el doctor Martínez Valero, me llamó preocupado. «Señora Navarro, su hija está desarrollando hipertensión gestacional. Necesita reducir el estrés o podríamos tener complicaciones en el parto». Le aseguré que Beatriz recibiría la mejor atención médica posible, pero no le revelé que esa atención sería en mi hospital. Alejandro, desesperado por entender qué estaba pasando, intentó investigar quién era el misterioso inversor mayoritario que estaba causando tantos problemas en su bufete. Contrató a un investigador privado para que averiguara la identidad del propietario del Punet 40% de Sánchez Mora y Asociados. Lo que descubrió lo dejó devastado. La empresa propietaria era Inversiones Sanitarias Mediterráneo S.L., cuya administradora única era Pilar Navarro Castellanos. La noche que Alejandro descubrió que su suegra era su jefe sin saberlo, llegó a casa completamente descompuesto. «Beatriz», le dijo con voz temblorosa, «tu madre no solo es millonaria, tu madre es mi jefe, tu madre puede despedirme cuando quiera. Tu madre tiene el poder de destruir mi carrera con una sola decisión». Beatriz, que estaba cenando tranquilamente, dejó caer el tenedor al suelo. «¿Qué estás diciendo, Alejandro? Eso es imposible. Mi madre es una administrativa jubilada que no entiende nada de negocios». Pero cuando Alejandro le mostró los documentos que había obtenido su investigador, la realidad golpeó como un martillo. Esa noche, por primera vez desde el baby shower, Beatriz lloró pensando en mí, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de terror. Se había dado cuenta de que había humillado públicamente a la mujer más poderosa de su vida, y que esa mujer era su propia madre. El 7 de diciembre, un día antes de su fecha probable de parto, Beatriz me llamó con la voz quebrada. «Mamá, necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendo. ¿Podrías venir a casa?» Mi respuesta fue serena pero firme. «Hija, tú dejaste muy claro que mi presencia descompone el ambiente y que no pertenezco a tu mundo. Cuando estés lista para una conversación de adulto a adulto, con respeto mutuo, podemos hablar. Mientras tanto, cuídate mucho. El parto puede ser complicado». Colgué el teléfono sabiendo que la primera fase de mi plan había sido un éxito total. Había logrado que tanto Beatriz como Alejandro entendieran que no era la víctima indefensa que habían imaginado. Ahora venía la segunda fase, la revelación completa durante el momento más vulnerable de sus vidas, cuando Beatriz diera a luz en mi hospital y dependiera completamente de mi buena voluntad para recibir la mejor atención médica posible. La justicia poética estaba servida, pero aún faltaba el plato principal. El 8 de diciembre, amaneció con esa bruma típica del invierno valenciano que envuelve la ciudad como una promesa de secretos por revelar. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó con la llamada que había estado esperando durante meses. «Señora Navarro, soy el doctor Martínez Valero. Su hija ha roto aguas y viene de camino al hospital maternal. El parto será en las próximas horas». Inmediatamente contacté al doctor Fernando Alcántara. «Fernando, ha llegado el momento. Quiero que el parto de mi hija sea perfecto, pero también quiero que se ejecute exactamente el protocolo que hemos discutido. Es hora de que mi familia conozca la verdad». Su respuesta fue profesional pero cálida. «Señora propietaria, todo está preparado. Su nieto nacerá en las mejores condiciones
y su hija descubrirá quién es realmente su madre. A las 7:30 llegué al hospital, pero no por la entrada principal como cualquier abuela nerviosa. Entré por el acceso ejecutivo, donde me esperaba Carmen Sánchez, la directora de Relaciones Institucionales, con el protocolo de recepción reservado para visitas VIP. Buenos días, señora Navarro. El doctor Alcántara la espera en su despacho para coordinar los últimos detalles antes de que comience la ceremonia. Mientras me dirigía al ascensor ejecutivo, vi llegar el BMW de Alejandro por la entrada de urgencias. Beatriz caminaba agarrada de su brazo, claramente en trabajo de parto avanzado, mientras él cargaba la maleta y hablaba nerviosamente por teléfono con alguien de su bufete. Sí, entiendo que la junta directiva quiere una reunión urgente, pero mi mujer está de parto. Será después de las fiestas navideñas, le escuché decir mientras pasaban por debajo de mi ventana. En el despacho del doctor Alcántara repasamos cada detalle. Señora Navarro, su hija ha sido ingresada en la suite Premium 501, nuestra mejor habitación. El parto será atendido por nuestro equipo más experimentado. Yo estaré presente durante todo el proceso y cuando usted decida, haré la presentación oficial. Le entregué una copia del comunicado de prensa que Natalia había preparado. Fernando, cuando llegue el momento adecuado, quiero que todo el personal de planta sepa exactamente quién soy. Mientras tanto, en la planta de maternidad, Beatriz vivía sus primeras horas de trabajo de parto, rodeada de un lujo que no conseguía identificar del todo. La Suite 501 tenía más comodidades que muchos hoteles de 5 estrellas, cama articulada de última generación, baño privado con jacuzzi, sofá-cama para acompañantes, televisión de 55 pulgadas y vistas panorámicas al mar Mediterráneo. Alejandro, le decía a su marido mientras él intentaba acomodarse en el elegante sofá, este hospital es increíble. ¿Cómo conseguiste que nos dieran la mejor habitación? Alejandro, que en realidad no había conseguido nada y había aceptado lo que le asignaron, se adjudicó el mérito. Querida, ya sabes que tengo contactos en todos lados. Cuando eres abogado de un bufete prestigioso, las puertas se abren. A las 10 de la mañana, el doctor Martínez Valero informó que la dilatación progresaba normalmente, pero que el parto se extendería varias horas más. Era el momento perfecto para ejecutar la segunda fase del plan. Bajé a la planta de maternidad, pero no como la abuela ansiosa que Beatriz esperaba, sino como la propietaria del hospital, realizando su ronda de supervisión semanal. Caminé por los pasillos acompañada del doctor Alcántara y la jefa de enfermeras, Montserrat Rivas, revisando el funcionamiento de cada área. Las enfermeras me saludaban con deferencia. Buenos días, señora Navarro. ¿Cómo está hoy? Los médicos residentes se apartaban respetuosamente. Señora propietaria, ¿necesita algo? Era una sinfonía de respeto profesional que contrastaba dramáticamente con el desprecio que había recibido en el baby shower. Cuando pasamos por delante de la suite 501, me detuve deliberadamente. Fernando, ¿cómo va todo en esta habitación? ¿La paciente está cómoda? Su respuesta fue audible desde el pasillo. Perfectamente, señora Navarro. La señora Sánchez Mora está muy bien atendida. Es un caso especial para usted, ¿verdad? Mi respuesta, también audible, fue calculadamente enigmática. Sí, muy especial. Quiero que reciba el mejor trato posible. Dentro de la habitación, Beatriz se incorporó en la cama al escuchar mi nombre. Alejandro, ¿has oído eso? Han dicho señora Navarro. ¿Será mi madre? Alejandro, que seguía sin procesar completamente la nueva realidad familiar, respondió con incredulidad. No puede ser, Beatriz. Tu madre no tiene nada que ver con este hospital. Debe ser una coincidencia. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Beatriz pidió a una enfermera que le trajera información sobre los propietarios del hospital. Señora, ¿podría decirme quién es la propietaria de este centro? He escuchado mencionar a una señora Navarro. La enfermera, siguiendo las instrucciones que habíamos preparado, respondió con orgullo profesional. Ah, sí, la señora Pilar Navarro. Es una empresaria ejemplar, propietaria del 67% de nuestro grupo hospitalario. Una mujer admirable que construyó todo esto desde la humildad. El silencio que siguió en la habitación 501 fue sepulcral. Beatriz se quedó paralizada procesando la información, mientras Alejandro palideció como si hubiera visto un fantasma. Pilar Navarro, murmuró él. Tu madre se llama Pilar Navarro, y propietaria del hospital. No puede ser casualidad. A las 2 de la tarde, mientras Beatriz entraba en la fase más intensa del trabajo de parto,
Decidí aparecer en la puerta de su habitación, pero no llegué sola. Me acompañaban 3 personas cuya presencia transformaría completamente la dinámica de la situación. El doctor Alcántara, la directora de enfermería y, sorpresivamente, el propio don Ramón Sánchez Mora, el socio fundador del Into Centu, bufete donde trabajaba Alejandro. «Buenas tardes», dije con voz serena pero firme. «Vengo a interesarme por el estado de la paciente». Beatriz me miró con ojos desorbitados por las contracciones, pero también por la confusión. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué vienes acompañada de...?» Su pregunta quedó suspendida cuando don Ramón se adelantó. «Señora Navarro», dijo el anciano abogado con una deferencia que dejó a Alejandro boquiabierto. «Es un honor conocerla personalmente. Como le comenté, por teléfono, necesitábamos hablar urgentemente sobre la situación de uno de nuestros asociados». Miró significativamente hacia Alejandro y continuó. «Los resultados de la auditoría que usted ordenó son preocupantes». Alejandro, que estaba de pie junto a la cama de su esposa en trabajo de parto, se tambaleó literalmente. «¿Usted ordenó la auditoría? ¿Usted es...?» Don Ramón, implacable en su pragmatismo empresarial, completó la frase. «Alejandro, te presento a la señora Pilar Navarro Castellanos, propietaria mayoritaria de nuestro bufete y tu jefa desde hace 4 años». La cara de Beatriz pasó por todas las emociones humanas en cuestión de segundos. Confusión, incredulidad, horror y finalmente una mezcla de terror y súplica. «Mamá», murmuró con voz temblorosa, «no entiendo nada. ¿Tú eres propietaria de este hospital? ¿Tú eres la jefa de Alejandro? ¿Por qué nunca nos dijiste...?» Mi respuesta fue serena, pero cargada de años de dolor acumulado. «Hija, tú dijiste, muy claramente que mi presencia descomponía el ambiente y que yo no pertenecía a tu mundo. Simplemente respetaba tu decisión, manteniendo separados nuestros mundos. El problema es que, aparentemente, tu mundo y el mío están más conectados de lo que imaginabas». El doctor Alcántara, que observaba la escena con discreción profesional, intervino oportunamente. «Señora propietaria, la dilatación está completa. Necesitamos preparar el parto inmediatamente». Se dirigió a Beatriz con la autoridad que otorga ser el director médico. «Señora Sánchez Mora, su madre ha dado instrucciones específicas para que reciba el mejor tratamiento posible. Vamos a trasladarla al quirófano premium». Mientras el equipo médico preparaba el traslado, don Ramón Sánchez Mora completó su devastadora intervención. «Alejandro, lamento tener que informarte esto en un momento tan personal, pero la junta directiva ha decidido suspenderte temporalmente mientras investigamos las irregularidades encontradas. Tu suegra, como propietaria mayoritaria, tendrá que decidir tu futuro profesional». Alejandro se desplomó en una silla, completamente abrumado por la realidad que se derrumbaba a su alrededor. Su esposa estaba a punto de dar a luz en el hospital de su suegra. Su carrera profesional dependía de la mujer a quien había despreciado durante años, y toda su vida de apariencias se revelaba como una farsa construida sobre el poder oculto de la madre pobre, a quien habían humillado públicamente. «Señora Navarro», me dijo con voz quebrada, «yo no sabía, nunca supe que usted era...». Lo interrumpí con una mirada que contenía 8 años de humillaciones silenciadas. «Alejandro, hay muchas cosas que no sabías, pero este no es el momento para explicaciones. Ahora lo importante es que mi nieto nazca sano y que mi hija reciba la mejor atención médica posible». Durante el traslado al quirófano, Beatriz me agarró la mano con fuerza desesperada. «Mamá, perdóname, no entendía, no sabía». Le apreté la mano, con el amor maternal que nunca había dejado de sentir, pero también con la firmeza de quien ha aprendido a valorarse. «Beatriz, ahora concéntrate en traer a mi nieto al mundo. Después tendremos tiempo para hablar de todo lo que necesitamos aclarar». Mientras entrábamos al quirófano más moderno de Valencia, equipado con tecnología que yo había financiado personalmente, reflexioné sobre la ironía perfecta de la situación. Mi hija, quien me había excluido del baby shower por considerarme una vergüenza, ahora dependía completamente de mí para que su hijo naciera en las mejores condiciones posibles. La segunda fase del plan se había ejecutado con precisión quirúrgica. Ahora venía el momento culminante, el nacimiento de mi nieto en mi hospital, atendido por mi equipo, con su padre enfrentando las consecuencias de haber subestimado el poder de la mujer a quien había despreciado durante años. A las 3:47 de la tarde del 8 de diciembre, mi nieto Diego vino al mundo en el quirófano premium del Hospital Maternal Virgen de los Desamparados,
rodeado de la tecnología médica más avanzada de Europa y atendido por el equipo obstétrico más prestigioso de la Comunidad Valenciana. Fue un parto perfecto, sin complicaciones, sin dolor innecesario para Beatriz, con todos los protocolos de seguridad ejecutados a la perfección. Cuando el doctor Martínez Valero puso a Diego en brazos de Beatriz, ella lloró con una mezcla de alegría maternal y alivio abrumador. Pero yo sabía que sus lágrimas también contenían terror por la conversación que sabía inevitable. Durante las 2 horas siguientes, mientras ella se recuperaba y conocía a su hijo, yo preparé el escenario para la confrontación final que llevaría 8 años esperando. A las 6 de la tarde, cuando Beatriz había sido trasladada de vuelta a la suite 501 y Diego descansaba en el cunero premium, convoqué una reunión familiar que nadie podría evitar. No fue una invitación, fue una citación. El doctor Alcántara, siguiendo mis instrucciones, informó a Beatriz y Alejandro que la propietaria del hospital deseaba hablar con ellos sobre protocolos de seguimiento postnatal. Llegué acompañada de un séquito que transformó completamente la atmósfera de la habitación. Natalia Romero con una carpeta llena de documentos legales, Carlos Mendizábal cargando un maletín con evidencias de su investigación, don Ramón Sánchez Mora con el informe de auditoría del bufete y el doctor Alcántara como testigo médico. Era una mesa directiva familiar, pero con las reglas del poder real. «Buenas tardes», dije tomando asiento en el elegante sillón de la suite, mientras Beatriz alimentaba a Diego. «Creo que ha llegado el momento de tener esa conversación que llevamos posponiendo durante años. Una conversación sobre respeto, sobre familia y sobre las consecuencias de juzgar a las personas por apariencias». Alejandro, que había pasado las últimas horas en estado de shock, intentó recobrar algo de su arrogancia habitual. «Señora Navarro, entiendo que hay malentendidos que aclarar, pero este no es el momento ni el lugar apropiado. Mi esposa acaba de dar a luz y necesita descanso». Su intento de recuperar control fue patético. Mi respuesta fue serena pero implacable. «Alejandro, durante años me has tratado como si yo fuera una estorbo, una vergüenza, alguien que no merecía ni siquiera estar presente en los momentos importantes de la vida de mi hija. Decidiste que no era digna de celebrar a mi nieto porque mi presencia descomponía el ambiente. Ahora mi nieto ha nacido en MI Hospital, y creo que es el momento perfecto para que entiendas exactamente quién soy y cuáles han sido las consecuencias de tu desprecio». Abrí la primera carpeta y extendí sobre la mesa de hospital los documentos que habían permanecido secretos durante 8 años. Estos son los contratos de compraventa que me convierten en propietaria del 67% del Grupo Hospitalario Levante, valorado en 73 millones de euros. Este hospital donde ha nacido tu hijo, Alejandro, es mío. El equipo médico que salvó a tu esposa de complicaciones potenciales trabaja para mí. La tecnología que garantizó un parto seguro fue comprada con mi dinero. Beatriz, que intentaba procesar toda la información mientras sostenía a Diego, murmuró con voz temblorosa: «Mamá, no entiendo. ¿Por qué nunca nos dijiste?» La interrumpí con 8 años de dolor contenido. «¿Decirles qué, Beatriz? Que mientras tú te avergonzabas de tu madre administrativa, fracasada, yo estaba construyendo un imperio sanitario? ¿Que mientras Alejandro me despreciaba por mi pobreza vergonzosa, yo era la propietaria de la empresa que financia su sueldo?» Carlos Mendizábal abrió su maletín y extrajo el informe de investigación. «Señor Sánchez Mora, estos documentos detallan su situación financiera real. Deuda con Hacienda, 127.000 euros por evasión fiscal. Hipoteca del chalet, 95% del valor de la propiedad, con riesgo de ejecución si se atrasa en los pagos. Préstamos personales, 43.000 euros en tarjetas de crédito y financiación de vehículo. Su vida de abolengo es una farsa sostenida por deudas». El color desapareció completamente del rostro de Alejandro. Durante años había presumido de su éxito financiero, sin saber que la mujer a quien despreciaba tenía acceso a información que podía destruir esa fachada con una sola llamada telefónica. Eso es información privada. No tienen derecho a investigar mi vida personal», balbuceó patéticamente. «Alejandro», respondí con frialdad empresarial, «como propietaria del 40% del bufete donde trabajas, tengo derecho y obligación de conocer la situación de todos los socios, especialmente cuando esos socios han perdido 3 casos millonarios por negligencia profesional y están bajo investigación fiscal por irregularidades graves». Don Ramón Sánchez Mora completó el golpe devastador. «Alejandro, la junta directiva ha revisado tu desempeño de los últimos 3 años.
Los casos García Mendoza, Construcciones, Levante, Inmobiliaria del Mediterráneo. Los perdiste por errores básicos de procedimiento. Las pérdidas totales ascienden a 2.3 millones de euros en compensaciones que el bufete tuvo que pagar. Tu evaluación interna te califica como abogado de alto riesgo con recomendación de terminación de contrato. Beatriz dejó de alimentar a Diego y nos miró con terror creciente. ¿Qué significa todo esto? ¿Alejandro va a perder su trabajo? ¿Cómo vamos a mantener la casa, el coche, todos nuestros gastos? Su pregunta reveló exactamente lo que yo había sospechado durante años. No tenían ni idea de cómo financiar realmente su estilo de vida sin ayuda externa. Natalia Romero extendió el documento final sobre la mesa. Este es el Nuevo Testamento de la señora Navarro, firmado ante notario el 5 de diciembre. Como pueden ver, Beatriz ha sido excluida de la herencia principal debido a maltrato sistemático y humillación pública de la testadora. Los 103 millones de euros del patrimonio familiar se destinarán a fundaciones benéficas y becas para jóvenes de familias trabajadoras. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración suave de Diego y el zumbido de los monitores médicos. Beatriz miró el documento con ojos desorbitados, mientras Alejandro se desplomaba en una silla al entender que su mundo de apariencias se había desmoronado completamente. Sin embargo, continué con voz más suave, he establecido un fideicomiso de 2 millones de euros para la educación de mi nieto, con una condición específica. Beatriz debe completar 500 horas de trabajo voluntario en hospitales públicos para aprender el valor del servicio comunitario y la humildad hacia las personas trabajadoras. Solo cumpliendo esta condición podrá acceder a una herencia limitada de 500.000 euros adicionales. Beatriz comenzó a llorar desconsoladamente. Mamá, perdóname. No sabía, no entendía. Pensé que realmente eras. Sus lágrimas me conmovieron, pero no iban a cambiar las consecuencias de 8 años de humillaciones. Beatriz, pensaste que era pobre porque elegí vivir modestamente. Pensaste que era una fracasada porque no presumía mis éxitos. Confundiste humildad con debilidad y sencillez con fracaso. Durante 8 años, continué con voz firme pero no cruel. Mantuve en secreto mi éxito empresarial por respeto hacia ustedes, para no generar conflictos familiares, pero ustedes interpretaron mi discreción como vergüenza, mi modestia como inferioridad. El día del baby shower, cuando me humillaron públicamente delante de 30 personas, cruzaron una línea que no tiene vuelta atrás. Alejandro intentó un último recurso desesperado. Señora Navarro, entiendo su dolor, pero somos familia. Diego es su nieto. Seguramente podemos encontrar una solución que nos beneficie a todos. Su súplica sonaba patética después de años de arrogancia. Alejandro, respondí mirándolo directamente a los ojos, tuviste razón en una cosa. Efectivamente vengo de orígenes humildes. Mi padre era mecánico, mi madre costurera, pero esos orígenes me enseñaron valores que ustedes nunca aprendieron. Respeto por el trabajo honesto, gratitud hacia quienes nos ayudan y humildad ante los logros propios. Construí este imperio sanitario precisamente para demostrar que el origen no determina el destino, pero el carácter sí determina cómo tratas a los demás. Mi nieto Diego crecerá conociendo la verdad sobre su abuela, que construyó hospitales para salvar vidas, no para presumir riqueza, que eligió vivir sencillamente mientras ayudaba a miles de pacientes y empleados, que el verdadero éxito se mide por el bien que haces en el mundo, no por las apariencias que mantienes. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana que ofrecía vistas panorámicas de Valencia, la ciudad donde había nacido pobre y me había convertido en una de las empresarias más respetadas. Beatriz, tienes una oportunidad única de redimirte. Puedes completar el servicio comunitario y demostrar que has aprendido el valor de la humildad y el respeto. O puedes seguir viviendo de apariencias y enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Alejandro, tu futuro profesional depende de que demuestres competencia real, no arrogancia hueca. El bufete puede darte una segunda oportunidad si corriges tus errores y pagas tus deudas. Pero esa decisión ya no depende de tu abolengo imaginario, depende de tu capacidad de trabajo honesto. Cuando me dirigía hacia la puerta, Beatriz me gritó, «Mom», con desesperación. «Mamá, no te vayas. Necesitamos hablar. Diego te necesita». Me detuve en el umbral sin voltearme. «Beatriz, Diego me tendrá siempre, porque soy su abuela y lo amo incondicionalmente. Pero ustedes tendrán que ganarse de nuevo mi respeto y mi confianza.
Las relaciones familiares no se basan en sangre automática, se construyen con amor, respeto y reciprocidad. Salí de la habitación dejando atrás a una familia que finalmente entendía que habían subestimado profundamente a la mujer más poderosa de sus vidas y que las consecuencias de esa arrogancia cambiarían para siempre la dinámica de nuestra relación. Los días siguientes al nacimiento de Diego fueron de transformaciones profundas que reverberaron por toda Valencia, como ondas expansivas de una revelación que nadie había visto venir. La noticia de que la abuela humillada del baby shower era en realidad la empresaria hospitalaria más poderosa de la región se extendió por los círculos sociales valencianos con la velocidad de un incendio en verano. El 15 de diciembre, exactamente una semana después del parto, se celebró la ceremonia de inauguración de la ala pediátrica Pilar Navarro en el Hospital Maternal Virgen de los Desamparados. Asistieron el presidente de la Generalitat Valenciana, el alcalde de Valencia, los principales empresarios de la región y más de 200 invitados de la élite social y económica de la Comunidad Valenciana. La misma sociedad que había sido testigo de mi humillación en 1900. El baby shower ahora me aplaudía de pie, como una de las filántropas más destacadas de España. Durante mi discurso inaugural, elegí mis palabras cuidadosamente. Esta ala pediátrica representa más que una donación. Simboliza la convicción de que el origen humilde no determina el destino, pero los valores sí determinan cómo tratamos a los demás. Construí este imperio sanitario desde la modestia, manteniendo siempre la humildad de recordar de dónde vengo y a quién sirvo. Las cámaras de televisión capturaron cada palabra, y el discurso se volvió viral en redes sociales como un ejemplo de superación empresarial auténtica. Beatriz y Alejandro, por supuesto, no estuvieron presentes en la ceremonia. Beatriz seguía en proceso de recuperación postnatal, pero principalmente no podían enfrentar la realidad de ver públicamente reconocida a la mujer a quien habían despreciado durante años. Los rumores sobre la venganza de la suegra millonaria circulaban por toda Valencia, y ambos se habían convertido en el ejemplo perfecto de cómo la arrogancia puede destruir vidas en cuestión de días. Los efectos sobre sus vidas fueron inmediatos y devastadores. Alejandro fue oficialmente despedido del bufete Sánchez Mora el 20 de diciembre, después de que la junta directiva determinara que sus errores profesionales y problemas fiscales representaban un riesgo inaceptable para la reputación de la firma. Don Ramón me explicó la decisión en términos puramente empresariales. Señora Navarro, no podemos mantener a un abogado que ha causado pérdidas millonarias y está bajo investigación de Hacienda. Su yerno tendrá que buscar oportunidades en otro lugar. Sin el sueldo de Alejandro, la situación financiera de la pareja se volvió insostenible en cuestión de semanas. Las cuotas del chalet de El Saler, los pagos del BMW, las tarjetas de crédito, todos los gastos de su vida de apariencias, se acumularon como una avalancha imparable. En enero, tuvieron que poner en venta la casa y el coche, mudándose a un apartamento de alquiler en Benimaclet, un barrio trabajador que Alejandro había despreciado durante años como zona de gente sin aspiraciones. Beatriz intentó contactarme múltiples veces durante las primeras semanas después del parto. Sus llamadas y mensajes evolucionaron desde la negación, «Mamá, esto es un malentendido que podemos solucionar», hasta la súplica desesperada, «Por favor, piensa en Diego, él necesita estabilidad económica». Pero yo mantuve mi posición. No habría reconciliación sin reconocimiento genuino del daño causado y compromiso real de cambio. El punto de inflexión llegó en febrero, cuando Beatriz finalmente comprendió que las consecuencias de sus acciones no desaparecerían con disculpas superficiales. Una tarde de lluvia llegó a mi apartamento de Ruzafa, no en el BMW de Alejandro que ya habían vendido, sino en transporte público. Llevaba a Diego en brazos y una carta manuscrita de 5 páginas donde detallaba cada una de las humillaciones que me había infligido durante años, reconociendo específicamente el dolor que había causado. «Mamá», me dijo con lágrimas genuinas mientras yo sostenía a mi nieto, «he escrito todo lo que hice mal, todo lo que te dije, todas las veces que te excluí o me avergoncé de ti. No busco excusas. Solo quiero que sepas que entiendo el daño que causé y que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para ganarte de nuevo tu respeto». Su humildad era auténtica, muy diferente de la arrogancia que había mostrado durante años. Le expliqué las condiciones que había establecido. «Beatriz, el respeto no se puede comprar ni heredar. Se tiene que ganar.
Si realmente quieres reconstruir nuestra relación, vas a empezar el lunes próximo como voluntaria en el Hospital General, trabajando con pacientes sin recursos. Vas a aprender lo que significa servir a los demás, sin esperar reconocimiento. Y vas a hacerlo durante 500 horas, no porque yo te lo exija, sino porque necesitas entender los valores que nunca te enseñé adecuadamente. Beatriz aceptó sin protestar. Durante los siguientes 8 meses, trabajó cada martes y jueves como voluntaria en el área de pediatría del Hospital General, ayudando a familias humildes cuyos hijos necesitaban atención médica. Inicialmente lo hizo por obligación, pero gradualmente descubrió algo que nunca había experimentado: la satisfacción genuina de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. «Mamá», me contó después de 3 meses de servicio voluntario, «hoy ayudé a una madre inmigrante que no hablaba español a entender el tratamiento de su hijo. Cuando me abrazó llorando de agradecimiento, entendí por primera vez lo que significa realmente ser útil. Durante años pensé que el éxito se medía por lo que otros pensaran de mí, pero ahora veo que se mide por el bien que puedes hacer». Alejandro, por su parte, tuvo un camino más difícil hacia la redención. Después de meses de búsqueda infructuosa, finalmente encontró trabajo en un pequeño bufete de barrio que se especializaba en casos de derecho laboral para trabajadores sin recursos. El sueldo era una fracción de lo que ganaba en Sánchez Mora, pero por primera vez en años tenía que demostrar competencia real en lugar de vivir de apariencias. La experiencia lo transformó profundamente. «Señora Navarro», me dijo durante una visita familiar en agosto, «trabajar con gente que realmente necesita ayuda legal me ha enseñado más sobre derecho en 6 meses que todo lo que aprendí en años presumiendo de casos no millonarios. Entiendo ahora por qué usted mantuvo su humildad a pesar de su éxito. El poder real no necesita presumirse, se demuestra con acciones». Fernando, mi exmarido, también buscó reconciliación después de enterarse de mi verdadera situación económica. Su matrimonio con Cristina había terminado en divorcio cuando ella descubrió que él había estado exagerando sus propios ingresos para impresionarla. «Pilar», me dijo durante un encuentro casual en un café del centro, «nunca debí subestimarte. Siempre fuiste más inteligente y capaz que yo, pero mi ego no me permitía reconocerlo. Lamento profundamente cómo te traté». Le respondí con serenidad pero sin rencor: «Fernando, nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo por razones que van más allá del dinero, pero me alegra saber que has aprendido algo de esta experiencia. El respeto mutuo debería ser la base de cualquier relación, no las comparaciones económicas o sociales. Mi vida personal también experimentó transformaciones positivas. Me mudé a un elegante penthouse en el Ensanche, con vistas panorámicas al Mediterráneo, pero mantuve la sencillez en mi estilo de vida diario. Seguía comprando en mercados locales, seguía prefiriendo la ropa cómoda a la ostentosa, seguía valorando las relaciones auténticas sobre las conexiones sociales superficiales. Diego, mi nieto, se convirtió en el centro emocional de nuestra familia reconstruida. Cada domingo organizaba reuniones familiares en mi nuevo hogar, donde Beatriz y Alejandro aprendían gradualmente a relacionarse conmigo como la empresaria respetada que siempre había sido, pero también como la abuela amorosa que nunca había dejado de ser. «Abuela Pilar», me decía Diego cuando comenzó a hablar, sin saber que esas 2 palabras contenían años de dolor, crecimiento y redención familiar. En diciembre de 2025, exactamente un año después del nacimiento de Diego, organicé una celebración especial. Beatriz había completado sus 500 horas de servicio comunitario y había demostrado un cambio genuino en sus valores y prioridades. Durante la cena familiar, le entregué oficialmente los documentos del fideicomiso que garantizaba la educación universitaria de Diego y le proporcionaba a ella una herencia limitada, pero significativa. «Beatriz», le dije mientras brindábamos con champán en mi terraza con vistas al mar, «has demostrado que el carácter se puede transformar cuando hay voluntad genuina de cambio. No te estoy perdonando por el dinero, te estoy perdonando porque has aprendido a valorar lo que realmente importa: la familia, el respeto mutuo y el servicio a los demás». La historia de La venganza de Pilar Navarro se convirtió en leyenda en Valencia, pero no como una historia de venganza cruel, sino como un ejemplo de cómo la dignidad personal y los valores auténticos siempre triunfan sobre las apariencias superficiales. En conferencias empresariales y eventos de liderazgo femenino, a menudo me piden que cuente mi historia y siempre termino con la misma reflexión. El poder real
no se basa en humillar a quienes nos han herido, sino en mantener nuestra integridad mientras les enseñamos una lección sobre respeto y humildad. La venganza verdadera no es destructiva, es constructiva. No busca devastar vidas, sino transformar corazones, y la satisfacción más grande no viene de ver a otros sufrir, sino de verlos crecer y convertirse en mejores personas. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi despacho con vistas al puerto de Valencia donde trabajaba mi padre mecánico, Diego juega en el suelo con bloques de construcción, construyendo torres que tumba y vuelve a construir con la persistencia alegre de la infancia, igual que hice yo durante décadas: construir, ser derribada y volver a construir más fuerte que antes. La diferencia es que ahora mi nieto crecerá sabiendo que su abuela no solo construyó hospitales y empresas, sino que también construyó puentes de reconciliación familiar sobre los cimientos del 1900, respeto mutuo y el amor incondicional. Y esa, creo yo, es la herencia más valiosa que puedo dejarle.